Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes 4 de febrero. La policía también se prepara para la cumbre del G77 más China y se prevé el despliegue de al menos a 3.500 efectivos para realizar el plan de seguridad del evento, según informó el Ministerio de Gobierno. Los uniformados se capacitarán en temas de tránsito, seguridad en caso de contingencias, asimismo en cursos de inglés en coordinación con la Universidad de Aquino Bolivia, Udabol. El gobierno coordina un plan operativo con la gobernación y el gobierno municipal de Santa Cruz para recibir a los visitantes que estarán en el país el 14 y 15 de junio. El G77 es un desafío muy grande, así como es el mayor desafío diplomático en la historia del país en términos organizativos y propositivos, como es para la policía boliviana, comentó Romero. Y el cambio climático sigue trayendo mal tiempo a Bolivia. El desborde de los ríos llegó también a La Paz, en las zonas de Huaqui y Escoma, y la última cifra de damnificados subió de 33.700 a 35.000 familias, informó el ministro de Defensa Rubén Saavedra. El fin de semana el gobierno envió cerca de 80 médicos a Trinidad, Beni y el norte de La Paz. En el caso de las carreteras hay 8 tramos cerrados para cuidar la seguridad de los viajeros en Beni, Santa Cruz y La Paz, aunque ya se habilitaron rutas alternas y pontones para el tránsito en los caminos cerrados, informó el técnico de conservación vial de la Administradora Boliviana de Carreteras, Carlos Altamirano. En el Beni los ganaderos reportaron una pérdida de más de 9.000 reses y unos 5 millones de dólares hasta la semana pasada, pero se calcula que la pérdida será de 30.000 cabezas de ganado, informó el presidente de la Federación de Ganaderos del Beni y Pando, Mario Hurtado. Se pidió la colaboración del gobierno para el traslado de las reses a zonas altas y evitar así que mueran ahogadas. Mientras en Santa Cruz, 7 municipios fueron declarados en emergencia por los daños causados por las inundaciones. Y con más noticias en Bolivia News, algunos países vecinos como Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú están interesados en ocupar los servicios del satélite boliviano Tupac Katari, según el director de la estatal Agencia Boliviana Espacial, ABE, Iván Zambrana. Se prevé recibir alrededor de 8 millones de dólares anuales por la venta de los servicios al extranjero, destinado un 20% de la capacidad del satélite. El 80% restante se comercializará a empresas nacionales, entre públicas y privadas, por lo cual se generarán alrededor de 40 millones de dólares por las ventas. El Tupac Katari fue lanzado al espacio el 20 de diciembre del año 2013. Más noticias en Bolivia News. El presidente Evo Morales y 6 ex cancilleres reunidos en el Palacio de Gobierno coincidieron en continuar con la demanda contra Chile. Consideran que el fallo dado por la Corte Internacional de Justicia en el diferendo entre Perú y Chile tiene elementos favorables a la causa boliviana, ya que define la línea fronteriza marítima que se proyecta desde el corredor al norte de Arica, al que apunta Bolivia para su salida al Pacífico. Morales aseguró en reiteradas oportunidades que Bolivia está dispuesto a un diálogo paralelo a la acción jurídica, postura que apoyan también los cancilleres. La memoria o la sustentación de la demanda se deberá presentar en abril a la Corte Internacional, mientras que Santiago de Chile deberá responder en el 2015. Y por otro lado, Bolivia debe acatar fallo de arbitraje por dar buena señal. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia indicó que el Estado boliviano debe cumplir con el fallo del Tribunal de Arbitraje de la Corte de La Haya, que establece el pago de 41 millones de dólares a la empresa Rurelec por la nacionalización del 50% de sus acciones en la empresa Huaracachi S.A. Esto para preservar la imagen de Bolivia y la seguridad jurídica de las empresas establecidas en el país. El Tribunal de Arbitraje de La Haya determinó que Bolivia debe indemnizar a Rurelec la suma de 35,5 millones y pagar otros 5,5 millones de dólares por los dividendos que no fueron pagados antes de la nacionalización de Huaracachi, es decir, un total de 41 millones de dólares. A continuación les presentamos nuestros datos económicos.
Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.25. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con deportes. Oriente Petrolero espera sellar el boleto a la fase de grupo de la Libertadores hoy en Uruguay. Decidido a hacer valer su victoria del pasado martes en Santa Cruz, Oriente Petrolero trata de sellar el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, cuando esta noche enfrente a Nacional de Uruguay en el partido de vuelta de la fase previa, a jugarse en el Estadio Parque Central de Montevideo. El encuentro se iniciará a las 19 horas, hora boliviana. El equipo albiverde, que ya se encuentra en Montevideo, al parecer tiene una sola duda en el plantel que pondrá a la cancha el director técnico Tabaré Silva. Alcides Peña, que 2 días antes del primer partido se lesionó, puede que sea tomado en cuenta como titular con la intención de tener un equipo ofensivo. Esta decisión la tomará recién horas antes del inicio del lance, por lo que ahora es difícil asegurarlo del todo. Más noticias del deporte. El goleador boliviano Carlos Saucedo dijo en su presentación en el Club Saprissa de Costa Rica que llegó para quedarse por mucho tiempo. El atacante boliviano Carlos Saucedo fue presentado esta tarde en el Club Costarricense de Saprissa. Indicó que quiere hacer historia en el Club Morado. El deportista, que se desvinculó de San José, su último club en Bolivia, se mostró conforme con la expectativa que generó su contratación. En un acto donde estuvieron presentes el presidente del Saprissa, Juan Carlos Rojas, y el gerente deportivo, Justin Campos, el boliviano vistió por primera vez la camiseta de su nuevo equipo y aseguró que viene con la clara consigna de ser considerado por el saprismo, según informa su edición digital el diario ticonación.com. Mi idea no es venir por 1 o 2 campeonatos, es estar mucho tiempo, hacer historia en esta institución tan grande que la gente se acuerde de mí. Mi intención es quedarme mucho tiempo, aseguró Saucedo. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviar sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.